amigos, La Cocina de Tori, su canal del sabor. Hoy, como vieron al inicio del video, con una receta que es el fricasé de pollo a la cubana. Y ahora, adelante video, o mejor, adelante receta. Y vamos a utilizar 2 piezas de pollo contramuslo, es decir, tiene muslo y tiene encuentro. Y en este recipiente vamos a preparar una rica marinada o adobo. El primer ingrediente que vamos a poner va a ser el zumo de naranja. Si no lo encuentra, le voy a dejar en los ingredientes cómo puede sustituirlo. Además, le vamos a agregar orégano seco, comino en polvo, sal, pimienta negra y ajo machacado. Ahora vamos a mover con una cuchara para que se integren todos los ingredientes. Se los voy a poner a nuestro pollo. Y con las manos vamos a distribuirlo bien para que le quede bien, bastante, todo ese sazón bien distribuido. Déjeme ver por este lado. Igual, ya tiene bastante. Ahora le voy a pedir un momento para lavarme las manos y regreso. Ahora lo vamos a cubrir con un nylon. Voy a poner por aquí. Y lo vamos a llevar para el refrigerador un mínimo de 2 horas para que absorba todo ese sabor del adobo marinada. Lo ideal realmente es dejarlo toda la noche y trabajar con él al día siguiente. Y aquí tenemos nuestro pollo después de haber pasado 2 horas marinándose en el refrigerador. Ahora le voy a quitar el nylon que lo cubre y lo vamos a secar un poco con papel toalla absorbente de cocina porque lo vamos después a sellar. El jugo de la marinada que nos queda lo vamos a reservar para después, para usarlo durante la receta, porque esto guarda mucho sabor. Ahora necesito un minuto para acomodar la mesa de trabajo. Y aquí tenemos la cazuela que vamos a utilizar para sellar el pollo. Quiero decirles que este video está siendo patrocinado por la compañía Cooker King. Ellos nos enviaron un set de ollas y sartenes. Ustedes van a estar viendo una foto aquí en pantalla de lo que incluye. Y de este set yo seleccioné la olla o cazuela de 5 cuartos por la capacidad que tiene. Voy a quitarle la tapa porque no me va a hacer falta ahora para este paso. Y vamos a encender la hornilla a temperatura media. Del total de aceite de la receta le voy a poner una cucharada. Y vamos a esperar a que esté caliente para ponerle el pollo. Ya está caliente, vamos a ponerle el pollo. Y ahora vamos a contar 2 minutos que vamos a dorarlo por cada lado. 2 minutos a partir de ahora. Y mientras pasan los 2 minutos, quiero hablarles de esta sartén, la pequeña, del set. Yo la utilicé por la mañana para hacer el desayuno, hice una tortilla en ella. Ustedes van a estar viendo un video, cómo fue que lo hice. Y me gustó muchísimo porque no se pegó, pero nada. Fue muy fácil de hacer, algo que yo valoro mucho, porque en otras sartenes anteriores que yo he hecho tortillas, se ha pegado y me ha salido revoltillo. Así que mira,
funcionó muy bien. Pasaron 2 minutos, vamos a virarlo. Quiero aprovechar para hablarles por qué estoy sellando el pollo. Y esto es porque así los jugos naturales de la carne quedan atrapados en el interior del mismo y va a quedar mucho más sabroso. En Cuba yo sé que hay personas que no hacen este paso, que ya lo cocinan todo directo, pero así va a quedar con más sabor, así que les recomiendo que lo hagan. Pasaron los otros 2 minutos, vamos a apagar y vamos a chequear cómo quedó por el otro lado. Quiero que vean cómo el calor se distribuyó de forma uniforme y el sellado, cómo se ve que ha sido parejo en ambas piezas de pollo y por ambas partes. Eso me gusta. ¿Ven? Quedó bastante parejo. Muy bien. Ahora me van a dar un momento porque voy a poner nuestra cazuela hacia un lado porque como estamos probando el set, si no fuera así, continuaría el siguiente paso en la misma, pero quiero probarlo. Otra sartén, déjenme ponerla para acá y traer la siguiente. Esta es la sartén que vamos a utilizar para hacer el sofrito. Miren, la tapa igual es de vidrio con un huequito para el vapor. Ahora déjenme un minuto para traer los ingredientes del sofrito y seguimos. Y ya estoy lista para empezar con el sofrito. Escogí esta sartén porque vean, es amplia y los bordes son altos. Eso me gusta. Vamos a encender la hornilla a temperatura media y le vamos a agregar lo que nos queda del aceite y vamos a esperar a que esté caliente para agregar los ingredientes del sofrito. Ya está caliente el aceite, vamos a agregar en ella, en la sartén, la cebolla cortada pequeñita y la vamos a sofreír alrededor de unos 2 minutos. Pasaron 2 minutos, vamos a agregar el ají o pimiento dulce. Yo estoy utilizando el verde, pero igual puede utilizar el rojo si le gusta más. Y vamos a cocinar por otro minuto o 2 minutos aproximadamente. Pasó el tiempo y le quiero decir que a este sofrito no le vamos a poner ajo porque el ajo se lo pusimos al adobo. Por lo que le voy a poner ya de inmediato la salsa de tomate. Y también le voy a poner el vino de cocinar o vino seco, vino blanco. Y vamos a cocinar otros 2 minutos para ayudar a que el vino evapore un poco el alcohol que contiene. Voy a apagar porque pasaron los 2 minutos y miren ustedes, miren cómo está la base de la sartén, no se pega nada. Qué bien, me encanta, pero me encanta. Además quiero destacar que he estado todo el tiempo con mi mano aquí en el mango del sartén y no se siente caliente en lo absoluto. Eso es muy agradable, me encanta, me gusta muchísimo. Ahora les voy a pedir otro momento porque voy a traer de vuelta la cazuela para la hornilla. Y ya tengo aquí nuestra olla 5/4 Cooker King con el pollo dentro donde vamos a continuar cocinando la receta. Vamos a agregarle el sofrito que hicimos. Y este sofrito tiene un olor. Miren, no se pegó nada. También le voy a agregar
el jugo de la marinada, de lo que habíamos guardado, que habíamos reservado, todo ese sabor de las especias que tiene este jugo. Agregamos el agua y la hojita de laurel. Ahora vamos a tapar y vamos a encender a temperatura medio baja porque necesitamos que cocine este pollo y esto va a ser de 20 a 25 minutos. Pasaron 25 minutos y sin apagar el fuego, vamos ahora a agregar la papa que yo la he troceado en cubos medianos y también le voy a agregar las aceitunas que también las he troceado. Ahora vamos a tapar nuevamente y vamos a cocinar entre 20 o 25 minutos más hasta que nuestra papa suavice y la salsa espese un poco. Pasaron los 25 minutos y vamos a destapar para ver cómo está la salsa y cómo están las papas. La salsa está como quería, no puede estar espesa, pero tampoco puede estar como una sopa. Está en una consistencia intermedia. Ahora voy a probar la salsa. Déjenme primero chequear las papas. Puedo cortar la papa también. Ahora voy a probar la sal. No necesita más sal, así está perfecta. Vamos a apagar el fuego entonces. Y ahora lo que queda es emplatar. Mi gente, y ya llegó el momento de hacer el trabajo difícil. Y miren ustedes qué rico se ve que debe haber quedado este fricasé de pollo a la cubana. Con la salsita, las papitas, las aceitunas, con todo. Ya yo quiero empezar y hoy no tengo que esperar a que Albert llegue porque miren, ya está aquí. Ya estoy listo para la prueba difícil de sacrificarme probando lo que acaba de hacer Tori en la cocina de Tori, este rico fricasé. Pero antes, déjenme contar un poquito de historia del surgimiento de este plato. Cualquiera piensa, o todos los cubanos piensan que esto surgió en la cocina de su casa allá en Cuba, pero no, esto viene de más lejos. La palabra fricasé proviene del francés fricassé, que es un plato de carne cortada en pedazos y eso es en salsa. Como pasa con toda la receta, cuando viajas de un país a otro, ¿qué pasó? En Cuba se transformó. Claro que sí, porque nosotros le pusimos nuestro sabor. Exactamente, porque en Cuba el fricasé se convirtió en una receta cubana de todas las casas. Le ponen sofrito, le ponen todo lo que Tori le puso, si usted viene el video, todo lo que ella le puso a la receta. Y esto es lo bonito de esta receta, que tiene historia y memoria familiar. Todo el mundo recuerda cuando come fricasé, su casa, su familia, el arroz, los platanitos fritos, la salsa que le pone al arroz para que no dejan nada del plato. Así es. Y para que quede así de rico como este fricasé hay que cocinarlo con calma, además con buenos utensilios. Así mismo, para sellar la carne, hacer un buen sofrito, que la salsa cuaje, necesitamos utensilios confiables. Por eso hoy Tori usó este set de Cooker King que la acompañó durante toda la preparación. Y como dice el eslogan de ellos, una inversión en calidad es una decisión inteligente. Y estoy muy de acuerdo. Albert, yo creo que ya llegó el momento que tú estabas esperando.
la parte más difícil del video, que es sacrificarme para probar este plato. Primero quiero pedirles a todos ustedes que nos escriban en los comentarios cómo lo preparan en su casa, este fricasé de pollo, y con qué nombre lo conocen. Queremos saber si lo hacen como Tori o si tienen algún secreto familiar, algo que tienen escondido que nadie sabe. Y bueno, lo compartan aquí en los comentarios para que todo el mundo pueda saber y hacerlo. Así mismo como tú has dicho. Y por eso les quiero pedir ahora que si les ha gustado esta preparación, que nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Y también, Tori, ¿te faltan las redes sociales? Sí, así mismo, tienes toda la razón. Visítenos nuestras redes sociales, tales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Y bueno, miren, vamos a dejarnos de tanta moda, como dicen los cubanos, vamos a probar ya, hacer el trabajo difícil, el sacrificio de probar esto que acaba de hacer Tori, ¿no crees? Sí, yo creo que sí. Ahora, estos vasos están vacíos. Falta algo antes de hacer el sacrificio. Un momentico. Traje la cerveza que nos vamos a tomar, una sola, porque Tori no toma mucha cerveza. Prácticamente me la voy a tomar yo. Quería decirle algo que me faltó ahorita, es que en la descripción vamos a dejar un enlace con un código de descuento para si usted desea comprar este set que está aquí atrás, que fue el que utilizó Tori para la preparación de la receta, para preparar el desayuno, lo toca y si le gusta lo puede comprar. Sin más dilación, quería decirte, Tori, que este arroz yo no le veo salsa. Tienes razón, vamos a ponerle salsa. Aquí está viendo la conversación. Déjame tomar la salsa. Y me dices, ¿quieres que te ponga también papita? ¿Pon alguna papita? Para mí también. ¿Qué olor tiene ese fricasé? Riquísimo. Si usted viera el video de la preparación, sabrá, entenderá que debe tener buen olor. A probar primero la carne. Esta carne se desbarata. Y está suavecita, ¿eh? Mira, parece como sale. Vamos a probar la carne primero. Delicioso. Se desbarata. Salió el pedazo de carne solo, ¿ven? Yo creo que tomé un pedazo bien grande. Ya tiene hambre. Vamos a probar el platanito. Delicioso. Mira, esta carne está tan suave, muy suave. Y tiene un sabor, pero un sabor tan sabroso. Todo lo que le pusimos, todos los sazones, toda esa mezcla del comino, el orégano, el ajo, la cebolla, la salsa de tomate. Toda esa combinación que es característica de nuestras preparaciones cubanas, realmente es una delicia. Si usted lo prepara en su casa, le va a encantar. Esta es una receta ideal para hacer los fines de semana cuando se reúnen todos en la casa. Es perfecta y acompañada así por una frita de plátanos maduros. Vamos a brindar, Tori. Vamos a hacer un brindis. Un brindis por ustedes, por nosotros, por mucha salud para todos y que todo les salga bien y a nosotros también. Y a eso también. Salud. Salud. Y ya ustedes saben, nosotros vamos a seguir comiendo, nos vamos a dar tremendo banquete, pero nos tenemos que despedir de ustedes y vamos a desearles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Qué rico que está este pollo, este fricasé de pollo! Realmente buenísimo.